Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy finalmente, deseo realizar un análisis tratando la historia y el legado dejado por un gran mangaka y manga, siendo quien marcó significativamente en este hobby, como para el género seinen en su tiempo y con ello, veremos del trabajo de Kota Hirano y su obra prima, Hellsing. Con esto, apreciaremos cómo su intrigante historia que surgió tanto como homenaje a Drácula de Bram Stoker y unir viejos trabajos, haría que cambiase una generación, incluyéndome. Comencemos. Las bases para la epopeya que sería conocida como Hellsing, tal cual la conocemos, se estableció durante la primera mitad de los 90, cuando su autor Kota Hirano comienza a explotar su afición a temáticas relacionadas a la Segunda Guerra Mundial con elementos mágicos y de corte eróticos, como son el ecchi y hentai, cuando serían sus primeros trabajos como mangaka. Inspirado en los primeros trabajos de Akira Toriyama como sería una guía para dibujar manga llamado Getapi Manga Kenkyū. Sería dicha inspiración, lo que permite que sus inicios en el negocio sean como asistente de mangakas, donde tuvo un desempeño que para la posteridad sería conocido por su pereza o desasosiego, llevando a que decida iniciar sus propios proyectos, en pro de evitar molestias o críticas a su calidad como artista. Sería allí, donde daría inicio a varios de sus trabajos pre-Hellsing más icónicos y relevantes, tanto por su contenido erótico, uso de elementos bélicos y de los arquetipos para sus primeros personajes. Entre estas historias que se pueden situar de 1990 a 1995, podemos ver mangas como Angel Dust, Coyote, Desert Guardian, Tox Story o High and Low, los cuales serían hoy en día joyas de colección entre sus fanáticos, tanto para entender de la profundidad que abordaba Hirano, sin importar que tuviese un alto contenido erótico. En estos one-shots, veríamos los primeros prototipos y estilos que serían característicos de Hirano en su obra magna, teniendo a personajes como Alexander Anderson, Integra Hellsing, el mayor quien sería conocido en estos tiempos como Montana Max, Pete Bernadette, el Dr. y Schrödinger, el Capitán quien se llamaría Hans Gunzche, al igual que otros personajes. Ante el hecho que tuviese una cierta popularidad y culto en sus obras, tanto al unir eróticos y con contenido bélico, contribuye para que el año 1996 con la serialización de otro one shot, pero este siendo publicado ya en la editorial que lo conoceríamos para sus futuras obras como es Young King Hours de la editorial Shonen Kanosa, se decida lanzar de la obra llamada The Legend of the Vampire Hunter, el arquetipo de lo que conoceremos como Hellsing. En este prototipo del primer arco del manga, veríamos a quien conoceremos como Alucard, acabando con una plaga de vampiros que habían goulificado de sus habitantes, teniendo cautiva a una chica policía quien sería la base de Serás Victoria y dichos sujetos, no más que los hermanos Valentine, los cuales abusarían de la chica hasta que finalmente, Alucard terminaría salvando y acabando con esta infección en la villa. Esta historia que cautivó por su alto contenido gore y contenido sexual, contribuyó para que Hirano terminase adaptando esta historia en un manga serializado como sería Hellsing en el año 1997, como modo irónico de conmemorar de los 100 años de la salida de la obra que inspiraría de esta como es Drácula de Bram Stoker y en donde, terminaría readaptando de este one shot para los inicios del manga original. Con este antecedente, veríamos como la lucha centenaria contra los seres sobrenaturales de los caballeros reales protestantes o mejor conocidos como Hellsing, hará que veamos cómo integra Hellsing como su líder, use tanto su carta de triunfo como es Alucard y de comodines como Serás Victoria, Walter Dornes o Pete Bernadette, para dar lucha y combatir de rivales ideológicos como Iscariote, además de quienes anhelan de revancha por las viejas heridas del pasado, como lo es Millennium. Gracias al éxito que cosechó durante sus 3 primeros volúmenes, Hirano comenzaría a realizar algunos trabajos paralelos, los cuales incluye temáticas de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial como es Crossfire, donde estarían personajes como Heinkel y Yumi, ambas aprendices y aliadas de Anderson en Iscariote, o seguir con sus viejas mañas con el hentai, con el manga llamado UFO 2000, donde tomaría de historias consagradas, como ejemplo, One Piece, para darle un contexto sexual conocido a finales de los 90 e inicios del 2000 llamado doujinshi. Sin embargo, el éxito y popularidad de Hellsing haría que lentamente comenzase a tomar importancia dentro de su revista y editorial, logrando que Hirano deje en un segundo plano de sus mangas secundarios o los termine suspendiendo indefinidamente, práctica que más adelante veremos cómo es digna de reconocer de este gran autor. Ante el hecho que Hellsing se estaba convirtiendo en un favorito del género seinen a finales de los 90 e inicios de los 2000, tanto por su relevancia en una época donde obras como One Piece, Slam Dunk o Detective Conan, tomaban relevancia en el shonen.
sería Hellsing junto a otro gran manga, el cual tuvo la fortuna de hacer dupla en su revista como Trigun Maximum, continuación del manga de 1995 Trigun y del cual también pudimos ver un anime en 1998, donde ambos tendrían éxito a lo largo de la siguiente década con grandes números para su revista y de paso, teniendo en cuenta la importancia en dicha historia como punto de inspiración para la indumentaria de Alucard respecto a la usada por Bash. Con la llegada del nuevo milenio, la popularidad de Hellsing en Japón como un referente para las nuevas obras de género seinen que llegarían, siendo una de sus baluartes como es Gantz, daría lugar a la oportunidad de tener su propio anime en el año 2001, donde tuvo su gran impacto por ser la que dio lugar a que conociéramos de esta gran historia a nivel mundial, además de mantener elementos que con el tiempo, serían esenciales como su soundtrack y argumento tan popular durante la década de los 2000 con el concepto del vampirismo. Por más que dicha serie tuviese un desarrollo limitado, tanto por ser solo animadas con detalle sus dos primeros volúmenes y parcialmente el tercero, conllevó a que tuviese un desenlace algo abrupto con un cambio en su historia desde el capítulo 7 al 13, donde veríamos conceptos que serían nuevos como una segunda lucha contra Anderson por parte de Alucard, la trama de la hermana de Integra y finalmente, la llegada de uno de los peores villanos de todo anime como sería Incógnito, el cual vendría siendo un ente africano deforme y sexualmente no correspondido. A pesar que la aparición de dicho ser, daba base para la llegada de Millennium, siempre y cuando hubiese una segunda temporada, algo que se pudo ver en trailers para la nueva entrega del anime. Eventualmente, terminaría en cierto modo en un fracaso, por más que terminase adelantando elementos del manga que finalmente se verían en el anime como Alucard como realmente el verdadero Black Tempest, un ataque a Londres de parte de grupos vampíricos o el daño causado hacia Anderson por parte de la Jackal de Alucard. Por más que tuviese dichos elementos, agregados de forma positiva como es el Capitán Ferguson que tomaría un punto de inspiración en Seras, reemplazando a Bernadette en el anime. Pero también, habría muchas fallas, cuando tenemos un cierto interés amoroso tanto de Seras e Integra hacia Alucard, además de resaltar a una Integra más marimacha y autoritaria, lo que conllevó a su arresto al final de la serie. Sin embargo, son el hecho que dicho anime fuese tan recién para lo que es el manga y sabiendo del ritmo mínimo que Hirano tiene hacia su obra, donde puede haber un mes sin lanzamiento y pocas páginas por capítulo, lo que antepone al hecho que su obra fuese tan extensa en duración, pero irónicamente corta en capítulos y un total de solo 10 volúmenes, algo similar a la extensión de Death Note que tuvo un poco más de 100 capítulos y 12 volúmenes, en 4 años de emisión. Por más que tuviese ese desliz, Hellsing gracias al interés dado por el anime en Europa y América, terminaría convirtiéndose en un éxito inmediato en variedad de canales. Siendo el caso latinoamericano, con la llegada de Animax posterior al fin de Locomotion en el año 2005. Con su emisión en dicho canal a lo largo de 5 años sin interrupción, sería la piedra angular para muchos fanáticos del género quienes se darían el gusto de apreciar de esta historia y conocerla más, tanto por el manga y proyectos de gran envergadura como foros, chats, roles o fanfics que para la década del 2000 serían populares. Con el crecimiento de popularidad del manga y de paso, la salida de un complemento que sería conocido como The Crown, donde veríamos los tiempos de la Segunda Guerra y como Alucard junto al joven Walter, serían enviados a combatir contra la amenaza que resultaría Millennium al mando del Mayor. Por más que tuviese un gran impacto como una precuela para el manga original, sería la pereza y omisión de Hirano por culminarla, lo que conllevaría a que hoy en día, este proyecto siga sin concluir y sin vista de ser finalizado. Además, veríamos la gran noticia en el 2005 de la liberación de los OVAs con mayor detalle y profundidad a la obra original, permitiendo disfrutar de una gran animación y de los detalles que esta gran obra merece, y valen la pena disfrutar. Por ello, veremos cómo las aventuras de la familia Hellsing serán lo que contribuya a que, en mi caso personal, fuese esta obra la que me acercó al género, por más que fuese fanático a este tipo de animación de pequeño. Con el inicio del año 2008 y la obtención de un nuevo cable operador que, para muchos, este sería UNE en Colombia, pude disfrutar de Animax y allí, de la gran historia que es Hellsing. Por esto, dio pie para que viese varias veces el anime, me enterase del manga y finalmente, viese las OVAs, donde conocería en parte del grandioso foro que fue la organización Hellsing.
este foro junto a varios que hubo en su época, siendo este uno de los dos más populares sobre Hellsing en español, fue un epicentro para que muchos que amamos de esta serie, mangas y animes en general, tuviésemos un primer acercamiento a esta gran cultura y que nos permitió conocer de grandes amistades, las cuales algunas terminaron durando hasta hoy en día, por más disputas y contradicciones que existiesen con el tiempo, algo que a decir verdad, no me siento orgulloso en estos días. Sería la salida de los OVAs que al igual que el anime, tuvo grandes intervalos de tiempo, donde se podía demorar entre unos 3 a 6 meses o hasta un año entero de diferencia, lo que hizo que finalmente en el 2012 culminase dicha historia, cuando apenas en el 2008 había terminado de su manga y apenas había llegado al OVA 4. Otro factor que afectó la salida de estos, sería el cambio constante de estudios de animación, cuando sería del 1 al 4 con el estudio Geneon, del 5 a 7 con Madhouse y del cual, se vería la mejor animación del mismo. Mientras los OVAs 8 a 10, sería la empresa Grafínica quienes, se notó una cierta desmejora en la animación respecto a las anteriores. Es gracias a este gran legado dejado por Hellsing tanto con su manga, OVAs y anime, donde tendría de grandes personajes y uno de los más rotos del universo del manga y anime como es Alucard, uno de los villanos más significativos y perversos como fue el mayor, además de gran variedad de personajes tanto en atractivas como Serás Victoria, agradables como Pip Bernadette de gran impacto como Walter Dornez, Alexander Anderson o el Capitán. En gran medida, considero que una gran obra como Hellsing, la cual además de su anime, conocí sin saber que era en el 2007 con un vídeo de YouTube con la canción Hallelujah de Rammstein, muestra como su legado e importancia, la pongan sin problema entre una de las grandes obras de la primera década del 2000 y de paso, en una de las grandes del seinen. Por más que Hellsing se sitúe entre mis 5 mangas más queridos y tenga por el momento del primer volumen del manga físico, considero que ha sido una fuente de inspiración para disfrutar con más detalle de historias de corte seinen y que de facto, me permitió conocer a Tokyo Ghoul en 2014, tanto por su historia y contenido que se asemejaba parcialmente al visto con Hellsing. Posteriormente, ya veríamos más referencias en ambas historias como tener finales regulares, animes tirando a malos o seiyus de lujo, además de un gran soundtrack. Asimismo, de apreciar de un gran cambio en el diseño de ambos mangas, si se compara con sus primeros volúmenes. A pesar que Hellsing dejó un punto muy alto que para Hirano o cualquier otro mangaka tendría difícil igualar, veríamos como en el 2009 sacaría de otra gran historia como es Drifters, la cual algunos recordarán que comenté en el canal. Esta que tiene elementos históricos con algunos de sus personajes, se sitúa en un mundo mágico y de corte medieval que recuerda a las sagas tolkianas. Sin embargo, sería los continuos retrasos, demora en la emisión de su anime quien, sin desmeritar, fue uno de los más populares de su temporada y de paso, contaba con una animación que era digna de su sucesora como es Hellsing, hacía de esta digna de lograr encumbrarse. Pero sería el mal generalizado de muchos mangakas y clásico de Hirano, respecto a sus retrasos a la hora de sacar su manga, pocas páginas por más que sea mensual y libertades creativas, las que conllevan que Drifters cuente con ya varios volúmenes en su haber y rondando por los 80 capítulos, pero sin el impacto que historias de casi la misma época como el caso de Shingeki no Kyojin posee en la actualidad. A su vez, vemos que esto mismo aplican a algunos de sus otros mangas paralelos, como es el caso de Suzume y Kariaku que vendría siendo las desventuras de una vendedora en una tienda de mangas y chucherías con sus jefes y compradores quienes, le hacen la vida imposible. O de Assassin, secuela de otro manga de 1999 de Hirano llamado Gunmania, donde vemos las acciones de un sicario que debe enfrentar a otros de su clase para ser el mejor. Sería el hecho que dichas historias salgan de manera irregular y a veces, ni salgan por su desgano en culminarlas, lo que haga que Hirano sea en ese gran artista que pudo dar más obras de calidad, pero solo se conformó con sus 2 obras base. Esto último, cuando vemos como Hirano se puede considerar en un discípulo de artistas como Togashi de Hunter x Hunter y Yu Yu Hakusho, Naruto de Trigun, Miura con Berserk de Kikuchi con Vampire Hunter D. Asimismo, este posee discípulos como serían los hermanos Sato con High School of the Dead, donde veríamos como homenaje de uno de sus personajes con su nombre. Culminando de este análisis, es cierto que Hellsing es una gran historia y Alucard su baluarte, considero que no es de los que más me agraden, estando entre los 10 primeros, pero siendo este, encontrándose en los primeros puestos por Anderson, el mayor, Rip Van Winkle, Maxwell, Alucard, el capitán, Schrödinger, el doctor, Walter y Serás.
Asimismo, tendría a Integra como uno de los que menos me agradan, más que nada por su postura final durante su batalla contra el Mayor y su explicación de ver a Alucard como más humano que el propio Mayor, algo que, desde un concepto más filosófico, puede refutarse sin problema. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, en la caja de comentarios pueden dejar sus ideas para plasmarlas en un futuro vídeo. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. No olviden de presionar el botón de suscribirse, la campana de notificación y un me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.